Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el Blinker genio de la Academia Mágica. Continuando con la historia, una notificación apareció delante del prota afirmándole que había obtenido bastante experiencia. El proyecto Constelación le había prometido una recompensa adicional por desarrollar la historia de forma única. Luego de haber acabado con el último objetivo, el prota se encontraba realmente cansado y exhausto, aún así no dejó de tomar el cuchillo que se encontraba cerca de él. En eso también pudo ver el cadáver de la persona a la que acababa de asesinar. Pensaba que así es, eso no era un sueño después de todo. Su primer parpadeo, la primera batalla y además el primer asesinato. Había acabado con la vida de una persona para sobrevivir. Tiempo después, el prota se había levantado afirmando que se iba a ir de ese sitio de inmediato, ya que era lo primero que tenía que hacer, pero antes de retirarse se detuvo a observar algo en el cadáver cercano. Aunque eso le dejaría un trago amargo, tenía que pensar en una forma realista ya que no tenía dinero después de todo. Luego de un rato el prota lo terminó encontrando, habiendo alrededor de 2 millones de créditos. Eso es aproximadamente 2 millones de won y era mucho mejor que nada. Ahora, el problema era cómo iba a cruzar ese acantilado. Tenía que cruzar ese acantilado cueste lo que le cueste. Del otro lado, una persona preguntaba si acaso había alguien en ese sitio. El prota, al verlo, se preguntaba si acaso es el grupo de magos que aparecen en el tutorial. El chico les hacía seña que estaba del otro lado. Uno de los hombres le gritaba al chico que no había un puente cerca, preguntándole si acaso podía cruzar. El chico le dijo que así era, estaba en camino. Uno de los presentes dijo que tenían que esperar ya que dijo que iba a cruzar. Otro dijo que aún así para cruzar ese acantilado tendrían que ser al menos un caballero de tercera clase. ¿Podría ese joven hacer tal cosa? Uno de los encapuchados le dijo que no estaba del todo seguro, pero en eso se dio cuenta de algo. El prota había utilizado parpadeo para saltar sobre una de las rocas flotantes. Continuó avanzando constantemente. Todos estaban sorprendidos de cómo el chico utilizaba la habilidad parpadeo ante ellos. Se preguntaban si acaso era un tipo de magia de salto o algo parecido, pero entonces uno de ellos dijo que se trataba de la habilidad Blink o parpadeo, siendo aquella chica encapuchada y de cabello azul la que dijo eso. Uno de los presentes preguntó si acaso era parpadeo, pero si de verdad era ese hechizo no sería capaz de controlar la dirección y la distancia. Entonces, ¿cómo era posible que ese chico lo pudiera hacer de esa forma? Uno de los hombres en ese momento se dio cuenta de que habían dos personas detrás del prota, habían quedado del otro lado, se preguntaban si acaso estaban con ese chico. Pero entonces el hombre lo pudo notar inmediatamente. Aquellas personas eran magos y se estaban preparando para atacar al chico a larga distancia. Rápidamente le gritaron al prota para que tuviese cuidado, el cual por unos segundos terminó distrayéndose. Aún así, la habilidad parpadeo le permitió moverse rápidamente de ese sitio para esquivar el ataque. Observándolo desde las alturas, el prota se preguntaba si acaso estaban con el mercenario de antes, aunque todo eso era realmente peligroso. Además, el enfriamiento de la habilidad parpadeo de 3 segundos, y esquivar toda la magia con él no sería para nada posible. Así que tenía que encontrar la próxima piedra flotante que le serviría como punto de apoyo. Pero las cosas no las iba a tener para nada fáciles, ya que en ese momento el otro mago se preparaba para atacar, aunque casi alcanzó al prota, cortándole unos mechones en el proceso. El prota, a pesar de que había esquivado, se había metido en algo realmente problemático. El trozo de piedra en el que se encontraba parado se agrietó y este comenzó a caer al vacío. Viéndose en esa situación tan apresurada, el chico rápidamente tuvo que observar las piedras que se encontraban cerca. Se dio cuenta de que todas las piedras flotantes estaban demasiado lejos de él, pero entonces podría aterrizar en una sola de ellas. Fue entonces cuando el prota decidió utilizar la habilidad parpadeo, acercándose a una de las rocas y sujetándose al borde de esta inmediatamente. El chico afirmaba que había logrado sobrevivir, pero en eso notó un ataque que se acercaba a gran velocidad. Otra vez, un ataque de los magos se acercaba a una bola de fuego. El chico se esperaba lo peor, incluso estaba seguro de que iba a perecer. Pero justo en ese momento, otro ataque terminó alcanzando la bola de fuego y salvando la vida del prota. El prota, notando lo que estaba ocurriendo, se preguntaba qué era esa magia de hace un momento. Se trataba de una lanza de hielo recubierta por relámpagos. Alguien acababa de utilizar dos atributos en una sola magia en el tutorial. Además, el casteador había calculado con precisión la trayectoria sin desperdiciar nada de maná. ¿Quién podría realizar tal hazaña? Fue entonces cuando el prota se dio cuenta de aquella chica. Los magos que se encontraban del otro lado comenzaban a gritar que eso era imposible, aterrados por lo que acababan de ver, e inmediatamente decidieron retirarse, dándole al prota la oportunidad de vivir un día más. El prota, calmándose, afirmaba que al parecer iba a vivir de todos modos. Un rato después terminó llegando al otro lado del acantilado. Aún así, luego de hablar con los presentes, el prota vio a aquella chica la cual le dio la espalda. Acercándose a ella, le agradeció por haberlo ayudado a su momento atrás.
La chica le dijo al prota que no había hecho nada para recibir su gratitud, así que simplemente no tenía que darle demasiada importancia. El prota le dijo que lo podía entender, pensando que tenía la voz más bonita que había escuchado en toda su vida, pero parece un poco difícil poder acercarse a ella. Y de todos modos, esos locos de antes, aunque son conocidos como bandidos que saquean las aldeas cercanas, en realidad la mayoría de ellos llevan a cabo activamente rituales para el culto del demonio oscuro. Pero incluso ellos dejarían las cosas hasta ese punto. En el momento en el que había escapado de ese acantilado había entrado en el territorio de los magos, y los humanos demoníacos oscuros ya no podrán perseguirlo. Sin mencionar que ni siquiera saben quién es. Justo en ese momento una ventana emergente apareció delante del prota. Episodio 2. Inscríbete en la Academia Estela. El prota se preguntaba si acaso ese era el episodio 2, aunque bueno, no sonaba tan difícil después de todo. Aunque luego de leer el nombre de academia, el prota se encontraba bastante desconcertado, pues cómo se supone que iba a ir a la escuela otra vez con la edad que tenía. Un tiempo después, en el carruaje para la noche, el prota se encontraba descansando en ese momento. En sus sueños, el prota recordaba cuando era más joven y ésta se encontraba tomando las prendas de su madre. Le dijo que de mayor él soñaba con ser un mago, a lo que la madre le dijo que sí, ella creía completamente en su pequeño Yuseol. Además, observaba un libro de textos mágicos de segunda mano que su madre y su padre le habían regalado trabajando muy duro para ello, así que iba a estudiar mucho para hacer felices a sus padres. Y así fue como el prota se la pasaba constantemente entrenando, pero un tiempo después su madre le preguntaba al doctor si acaso acababa de decir que su hijo tenía el síndrome de fuga de maná. El prota, al escucharlo, no se lo podía creer, afirmaba que eso no era posible. Fue entonces cuando el verdadero protagonista se preguntaba si acaso son los recuerdos de Baek Yuseol. O quizás debería de decir que ahora son sus propios recuerdos. El chico inmediatamente se despertó exaltado. En eso pudo ver cómo a la distancia el sol comenzaba a salir, comenzaba a decir que finalmente había llegado el día. Uno de los compañeros en el carruaje le preguntaba si acaso ya estaba despierto. Él estaba a punto de despertarlo, comentándole que pronto llegarían a Lesoisha, la ciudad satélite de Arcanium. Un rato después pararon el carruaje afirmando que iban a tomarse un descanso en ese sitio, pero el prota mientras se estiraba no pudo evitar notar a la persona que se encontraba delante de él, era aquella chica. Cuando cruzaron miradas, la chica rápidamente le dio la espalda, cosa que hizo que el prota pensara que era realmente fría. Aún así, las cosas estaban bastante bien. Teniendo en cuenta lo preocupada que estaba, le alegraba de que la línea temporal se acercara más a los tiempos modernos que a la Edad Media. La magia existe en el mundo de Éter, pero en las ciudades seguras se instalan trenes y naves voladoras, así como también portales de teletransportación, para hacer cómodos los viajes a largas distancias. Y ahora mismo iban a Lesioisha para subir a un barco volador. Esta ciudad se encuentra en la ruta hacia Arcanium. Y el verdadero episodio comienza en Arcanium, la ciudad de la magia. En Arcanium hay torres mágicas de renombre, así como órdenes de caballeros mágicos y 5 academias de renombre. Y la academia con los magos más poderosos y los estudiantes más destacados es por supuesto la Academia Estela. Por esa misma razón, Estela estaba llena de genios y nobles de todo el mundo. Todavía no había entendido cómo Baek Yuseol había logrado ser admitido en un lugar como ese, aunque no había comprobado sus habilidades aún. El prota terminó viendo su propia ventana de estado, la cual mostraba como título lo siguiente: Síndrome de fuga de manada nivel 1. Fuerza 3% de aumento, agilidad 5% de aumento, sensibilidad 10% de aumento. Sexto sentido, consume el poder mental del usuario para activarse. Detecta maná en un radio de 12 metros y activa aceleración de detección. Se activa automáticamente cuando se detecta peligro. El prota comenzaba a leer estas habilidades, sexto sentido y aceleración de detección. Ya estaría muerto si no fuera por esas dos habilidades. Un físico maldito que le impedía acumular maná dentro del cuerpo, el síndrome de fuga de maná. Y es una especie de maldición inherente que posee Baek Yuseol. Sin embargo, esto le permitió detectar maná a su alrededor con un sexto sentido. También le permite percibir cualquier ataque que se dirige hacia él aunque no estuviese mirando en la dirección. Y la aceleración de detección le permitía percibir las cosas como si el tiempo se hubiese ralentizado. Si hay una amenaza o ataque que se dirija directamente hacia él a una velocidad superior a la que podría ser detectada por un humano, entonces él podría detectarla. Y es una habilidad necesaria para Baek Yuseol ya que no puede utilizar maná, pero no puede utilizar el sexto sentido por mucho tiempo, ya que consume mucho poder mental, por lo que tiene consecuencias bastante graves tras su uso. Los siguientes son las estadísticas. Baek Yuseol, estadísticas, fuerza 1 punto. Porcentaje de ascenso 59%, sensibilidad 1, porcentaje de ascenso 97%, agilidad 1, ascenso 81,
Aguante 1, ascenso 51, resistencia 0, ascenso 97, poder mental 1, ascenso 43, maná sin nada de estadística, experiencia restante 10 puntos, habilidades parpadeo de nivel 0, rasgos síndrome de fuga de maná de nivel 1. El chico pensaba que no estaba para nada mal ya que se trataba de unas estadísticas iniciales. El Baek-Yu-Seol original tenía una sensibilidad realmente baja, pero parece que había tomado parte de las estadísticas del personaje en el que se había convertido Baek-Yu-Seol. Además, en el mundo de Ether no hay un solo nivel, sino que hay un nivel para cada estadística. Y las habilidades estaban en forma de niveles y las estadísticas en estrellas. Un nivel máximo de estadísticas es de 9 estrellas, pero eso es esencialmente imposible de alcanzar. Había jugado ese juego durante más de 10 años, pero lo máximo que había conseguido alcanzar fue 8 estrellas tanto en resistencia como en sensibilidad. Y ahora mismo debía de invertir en sensibilidad por el momento para así poder potenciar el sexto sentido y su velocidad de reacción. Después de todo, podía aumentar la resistencia y la flexibilidad por otros medios. Sensibilidad 2 estrellas 7%, resistencia 1 estrella 51%, poder mental 1 punto. El chico pensaba que ya estaba listo. El problema ahora es el síndrome de fuga de maná. Si no entrenaba eso no podría sobrevivir por mucho tiempo, así que necesitaba mejorar la habilidad secreta de la naturaleza física tan pronto como sea posible. Y la forma de reforzar el síndrome de fuga de maná es dentro de la Academia Estela. Eso significa que no tiene más remedio que ir a Estela, si quería detener el fin del mundo y tratar su síndrome. Además, él no quería ir, ojalá tuviese algo que lo ayudara para todo eso. Justo en ese momento, el sistema le notificaba al chico de que se había perdido algunas notificaciones. El prota se preguntaba si acaso no había visto eso antes. Luego de que el descanso terminara, le dijeron al prota que ya iban a partir, a lo que el chico dijo que por supuesto, iba a ir de inmediato. Comenzando a retirarse, pensaba que revisaría eso más tarde, mientras que aquella chica de cabello azul no le quitaba la mirada de encima. Un tiempo después nos encontramos en un barco volador, donde se anunciaba que ahora iban a partir directamente hacia Arcanium, así que le pedían a todos que tomaran asiento por su seguridad. Una de las personas que se encontraba en ese sitio terminó notando al chico mugroso y maloliente que se encontraba acercándose. Incluso afirmaban que parecía ser un niño perdido, además nunca había estado en un barco volador antes. Quizás deba de tratarse de un simple pueblerino. Ahora no entendían por qué en Estela tenían permitido la entrada a campesinos como esos. Se trataba de un grupo de chicos adinerados. Uno de ellos dijo que se suponía que es la más renombrada del mundo y estaba ensuciando las aguas con esa gente humilde. El prota observó al chico y luego de exhalar ni siquiera le dio importancia. Continuó caminando, pensando que los niños son todos iguales vaya a donde vaya. El chico problemático enojado le preguntaba al prota si acaso acababa de suspirar. Enojado comenzaba a gritar que era un pequeño e inmediatamente comenzó a llamar la atención del prota para que se detuviera. Pero sus compañeros no le siguieron el juego. Fue entonces cuando el chico preguntaba qué demonios era lo que estaba pasando, porque todo el mundo estaba haciendo tanto ruido. Fue entonces cuando el chico finalmente lo pudo ver. El chico problemático gritó que se trataba de la princesa Billong. Esto rápidamente llamó la atención del prota, preguntando si acaso había escuchado bien. La princesa del reino Adolevit, Kong Billong Adolevit. Todos se encontraban sorprendidos observando a la chica pasar delante de ellos. Incluso el chico problemático actuó como si nadie la terminó saludando con respeto. Pero la princesa solamente le ofreció una mirada fría como el hielo, causando que el chico se desconcertara un poco. Aún así, continuó caminando pasando justo por delante del prota, el cual la observó de reojo y pensaba que entonces es ella, la villana de ese mundo. El prota pensaba que Kong Billong es uno de los personajes principales en ese juego. Ella y la protagonista principal siempre tienen discusiones y al final muere. Independientemente de la ruta que elija tomar, es brutalmente asesinada en algunos finales. En otras, es acosada por toda la academia antes de ser expulsada. En una, pasa por algo tan vergonzoso que no vuelve a aparecer ante el público. Es como si los desarrolladores tuviesen resentimientos personales y quisieran que ella sufriera como fuera. Además, había escuchado que era muy popular entre los jugadores masculinos, pero que era muy guapa. Además, sentía que lo terminaría matando si hablaba con ella. En ese momento el prota notó que no había comido nada, ya que su estómago estaba sonando. Pensaba que tal vez debería de comer algo para empezar, ¿o no? Llegando a la zona donde se encontraba una gran cantidad de comida. Pero el prota no podía costearse ninguno de los alimentos que allí se ofrecían. Se preguntaba por qué todo era tan caro. Tenía que comer cuando llegaran a Arcanium. Fue entonces cuando comenzaron a hacer un anuncio para todos los tripulantes. Llegarían a Arcanium en tan solo 10 minutos. Así que todos debían de dirigirse directamente a la primera planta.
Tomando asiento, el prota se encontraba pensando en todo ello, preguntándose si entonces por fin era momento de comenzar, aunque bueno, de cualquier manera esa era su realidad ahora, entonces no tenía más alternativa que hacerlo sí o sí. Un tiempo después, el prota se encontraba bastante desconcertado consigo mismo pensando que era bueno que lo haya resuelto de una vez. ¿Pero sería realmente capaz de sobrevivir en la Academia Stella? Aunque rápidamente corrigió sus palabras, no, quizás pueda sobrevivir a ese mundo. Observando por la ventana, el prota pensaba que ojalá tuviese algo que le ayudara en una situación como esa. Pero ahora que lo pensaba, tenía una notificación que aún no había revisado del sistema. El sistema le mostraba la siguiente notificación. El proyecto Constelación ofrecía una recompensa especial. La primera era una versión reducida de los objetos que había utilizado en el juego. La segunda era una versión degradada de las habilidades que había adquirido en el juego. Y la tercera era simplemente experiencia. El chico, viendo las opciones, pensaba que parece que esos lotes del sistema tenían al menos cierta ética comercial. Entonces, era momento de ver qué era lo que podría elegir. Podría quizás tomar alguna de las dos habilidades que más utilizaba en el juego. Luego de intentar buscarlas, el sistema le notificó al prota que los resultados de la búsqueda, la clasificación de los artículos era demasiado alta, y se rebajarían severamente. El prota se preguntaba qué era lo que pasaba entonces con el Hyper Spy Blink. El sistema le notificó que como resultado de la búsqueda de la habilidad es una versión avanzada de la habilidad Blink y no se puede adquirir. Sin embargo, podía utilizar la recompensa para mejorar ligeramente la habilidad Blink. El prota se preguntaba si de verdad tenía que bajar de categoría. El sistema también le notificó al prota que debido a la falta de poder narrativo tampoco se podía materializar plenamente. El chico preguntaba qué era todo lo que estaba pasando. El sistema le dijo al chico que la fuerza que impulsaba la progresión de la historia era denominada poder narrativo. Y si seguía explorando ramas desconocidas de la historia como el día anterior, entonces este comenzaría a acumularse. El prota pensaba que en resumen no pueden darle objetos para el final del juego porque todavía era demasiado novato. Fue entonces cuando al prota se le ocurrió algo, preguntando qué pasaba con las gafas Bulbul. El sistema comenzaba a analizar la información que había recibido y le dijo que según el examen del sistema habían llegado a la conclusión de que se podía proporcionar. El prota le dijo que estaba excelente, entonces se iba a quedar con eso, recibiendo las gafas de inmediato. El prota pensaba que nunca llegó a imaginar que llegaría el día en el que realmente utilizara esas cosas. Gafas Bulbul es un objeto que contiene toda la información que había recopilado mientras jugaba. En el mundo de Éter era imposible recordar y leer información sobre monstruos cazados o conocimientos adquiridos. Así que pues los jugadores desarrollaron diversos objetos para almacenar información a su manera. Y él había hecho sus propios objetos, siendo estas gafas. Gafas Bulbul, grado desconocido. Descripción: ¿no recuerda el menú de la cena del día anterior? Entonces no tenía por qué preocuparse más, ya que esas gafas recordaban todos los conocimientos que había visto y escuchado. Características especiales: carpeta Bulbus, sello. Además, consume poder mental para activarse. El prota rápidamente le ordenó abrir la carpeta, accediendo a la carpeta Bulbul. Materiales de alquimia, zonas de caza, mazmorras, monstruos y personajes. Observando algo de la información, el prota pensaba que era excelente, eso era más que suficiente. Y dado a que ese lugar es de hecho la vida real, no hay manera de saber cuándo podría poder utilizar el sistema del juego. Pero con esas gafas debería de poder recuperar la mitad de la capacidad que tenía antes. En eso el prota escuchaba cómo preguntaban si acaso esa persona no era Aisele. Algunos preguntaban si acaso se referían a la traidora hija mayor de Dutmolf. Incluso preguntaban que cómo se atrevía a dar la cara en ese sitio. Realmente era una persona descarada. El prota al verla ni siquiera la reconoció, preguntándose si de verdad era Aisele. Y ahora que lo pensaba, una de las funciones de esas gafas era permitirle registrar y comprobar información de personajes dentro de la historia. Aisele Molf, conocida como la falsa heroína, maga del rayo de hielo. Bebe primero zumo de pepino cuando come una pizza. Hija mayor del ducado Molf. La muerte de su padre llevó a su familia a la ruina, muere posteriormente. El prota viéndola se preguntaba si entonces ella es esa falsa heroína. Para explicar a Aisele, la falsa heroína, hay algo que debía de señalar. Aunque el lugar en el que se encuentran actualmente es un juego llamado El Mundo de Éter, el hecho es que El Mundo de Éter es un juego basado en una novela de fantasía romántica original, No ames a la princesa. Y esa novela trataba de la heroína Aisele, quien había perdido a toda su familia, y crece enfrentándose a los planes malvados de la villana Hon Dilleon, y al final acaba con el protagonista masculino. Al final su plan de venganza desaparece por completo y los personajes masculinos la protegen, y tuvo un triste final tras recibir duras críticas de sus lectores. Pero el problema es que aunque el mundo del juego se basaba en la novela, la historia es completamente distinta.
En el juego se había añadido un personaje original llamado Flame, quien había asumido el papel de la heroína. Y además, ese personaje llamado Flame tiene una historia de fondo. Era que ella era una mujer que vivía una vida ordinaria en un mundo moderno, que disfrutaba regularmente leyendo Noames a la princesa y se vio transportada a ese mundo. Así que, a diferencia de la novela, Aiselle se había convertido en la falsa heroína del juego, mientras que Flame se había convertido en la verdadera heroína. Y a pesar de los numerosos intentos y esfuerzos de muchos jugadores, se dice que no pudo sobrevivir en ninguna ruta, lo que la había alejado de la posición de la heroína real, aunque bueno, no tenía nada que ver con él después de todo. Pero, ¿acaso era solamente su imaginación, pero le parecía haberla visto antes en algún sitio? Quizás deba de tratarse de su imaginación, así que debería de prepararse de inmediato para salir. Cambiando de escena, nos encontramos en la Academia Stella. Muchos ya se encontraban preparados y formados. Un profesor dijo que, como ya sabrán, los humanos demoníacos oscuros son los magos, los cuales han abrazado los poderes de otro mundo y se habían transformado en monstruos. Incluso en ese momento, los humanos demoníacos oscuros continúan su invasión, abriendo puerta a persona o liberando antiguas mazmorras para invadir el mundo mágico desde el mundo de atrás. Y su destino como magos es proteger al mundo de las fuerzas de la oscuridad. Algunos chicos se quejaban por el discurso aburrido, pero aún así las cosas continuaron. Era momento de tener la ceremonia de juramento para los 4 estudiantes que fueron admitidos con altas calificaciones, así como para el representante de primer año. Así que rápidamente le pidieron a estos estudiantes que subieran de inmediato. Mientras los estudiantes estaban en el podio, el prota pensaba que los rostros de todos brillaban en concordancia con sus posiciones como protagonistas. Sin embargo, el más brillante en ese sitio es obviamente el presidente de primer año, Ma Yuseong. Él es el estudiante que había entrado con la puntuación más alta. Una persona preguntaba cómo es que es tan guapo e inteligente al mismo tiempo. El prota pensaba que así que ese es el famoso Ma Yuseong. Pensando en el personaje, el prota nos relata que es el mejor personaje que se ajustaba a la frase "en todo el cielo y la tierra, solamente yo soy el honrado". Con un estado de maná de 9 estrellas, posee un potencial cercano al del reino de las deidades. Es un genio natural entre los genios que puede controlar todos los elementos de ese mundo. Y aunque no pueda llegar al verdadero final, al menos debería de intentar evitar los malos finales. Por supuesto, eso intentando traer a Ma Yuseong al lado bueno. Sin embargo, eso dependía completamente de Flame. Pero depende de cómo actuara a partir de ese momento. Y como también es de la misma realidad que él, puede que sea una buena idea llevarse bien con ella. Pero las cosas se complicarían si se consideraba un enemigo y se enfrentaba a un rechazo. Como tenía ventaja en cuanto a la información, no debería de arriesgarse para nada. Flame es una poseedora de un panel al igual que lo es el prota. Luego de eso, el profesor, sacándolo de sus pensamientos, le dijo que tenían que jurarlo solemnemente. Mientras el prota seguía con la ceremonia, pensaba que aunque su importancia en la historia ni siquiera podía compararse a la de un NPC de la tienda en un pueblo. Además, la heroína posee la habilidad especial de limpiar a los humanos demoníacos oscuros, pero aparte de eso tiene incluso una habilidad que le permite empobrecer a quienes la rodean. Así que estar cerca de ella seguramente lo afecte a él también. Su papel es apoyar a los protagonistas desde lejos, y no involucrarse con ellos en la medida de lo posible. El profesor dijo que con eso concluía la ceremonia de entrada, a lo que todos comenzaban a aplaudir. Fue entonces cuando el sistema le notificó al prota que el episodio 2, inscribirse en la Academia Stella, había sido completado. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden que a los 10 comentarios aleatorios de este video los estaré saludando para el próximo. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.